Dublineses, por James Joyce. La casa de huéspedes. El padre de Mrs. Mooney era carnicero. Ella era una mujer determinada que se sabía guardar las cosas. Había contraído matrimonio con el dependiente de su padre y ambos abrieron una carnicería muy cerca de Spring Gardens. Sin embargo, tan pronto como su suegro falleció, Mr. Mooney se comenzó a descomponer. Saqueaba constantemente la caja registradora, incurrió en deudas, bebía. No era suficiente con obligarlo a hacer promesas. Era seguro que iba a volver a las andadas unos días más tarde. Arruinó el negocio por pelear con su esposa delante de los clientes y comprar carne de mala calidad. Le cayó atrás a su esposa con el matabacas una noche y ésta se tuvo que ir a dormir a la casa de un vecino. La pareja se separó después de aquel suceso. Ella se fue a ver al sacerdote y logró separarse con custodia. No le daba a él ni comida, ni habitación, ni dinero, de manera que se vio obligado a alistarse de alguacil ayudante. Era un borracho harapiento, encorvado y menudo, con rostro cenillo, y bigote canoso y cejas trazadas en blanco sobre unos pequeños ojos venosos y pelados. Y todo el santo día permanecía sentado en la oficina del alguacil, esperando a que le asignaran una tarea. Mrs. Mooney era una mujerona imponente, y lo que quedaba del negocio de carnes lo utilizó para abrir una casa de huéspedes en Hardwick Street. Tenía su casa una población flotante, compuesta de turistas de la isla de Man y de Liverpool, y esporádicamente artistas del Music Hall, y los trabajadores del comercio componían su población residente. Dirigía su casa con firmeza y astucia, sabía cuándo dar crédito y cuándo ser inflexible, y cuándo dejar pasar las cosas. Todos los residentes jóvenes la llamaban la matrona. Los jóvenes clientes de Mrs. Mooney pagaban 15 chelines semanales por habitación y comida, excluidos cerveza o stout en las comidas. Se llevaban muy bien porque compartían gustos y ocupaciones comunes. Discutían entre sí las oportunidades de ajenos y conocidos. El hijo de la matrona, Jack Mooney, empleado de un comisionista de Fleet Street, tenía fama de ser un caso. Era muy dado a utilizar un lenguaje de barraca. Frecuentemente volvía a altas horas de la noche. Siempre tenía una historia muy buena que contar cuando se encontraba con sus amigos y siempre estaba al tanto, o sea, que sabía el nombre de una artista dudosa o de un caballo seguro. Sabía también manejar muy bien los puños y entonaba melodías cómicas. Siempre había reuniones en el recibidor delantero en casa de Mrs. Mooney los domingos por la noche. Allí colaboraban los artistas de Music Hall y Sheridan acompañaba y tocaba valses y polcas. La hija de la matrona, Polly Mooney, también cantaba. Cantaba de esta manera. Yo soy pura y santa, y tú no te disgustes, ya sabes lo que soy. Polly tenía 19 años, era una muchacha muy agraciada. Tenía una boca pequeña y llena, y el cabello sedoso y claro. Grises con una pinta verdosa de través, sus ojos tenían la costumbre de mirar a lo alto cuando hablaba, lo que le daba un aire de madonna malévola y pequeña. Mrs. Mooney al principio había colocado a su hija de mecanógrafa en las oficinas de un importador de granos, pero como el alguacil auxiliar desprestigiado acostumbraba a venir un día sí y un día no, solicitando que le permitieran ver a su hija, la había traído nuevamente para la casa y la puso a hacer tareas domésticas. La intención era que Polly se ocupara de los clientes jóvenes porque era muy despierta. Además, que a los jóvenes siempre les gusta saber que por los alrededores hay una chica joven. Es obvio que Polly coqueteaba con los muchachos, pero Mrs. Mooney, que era muy astuta, estaba segura de que los hombres solamente querían pasar el rato. Ninguno tenía intenciones serias. Todo se mantuvo de esa manera durante un tiempo, y ya Mrs. Mooney había comenzado a pensar en enviar a Polly a trabajar nuevamente de mecanógrafa, cuando se dio cuenta de que entre Polly y uno de los inquilinos había algo. Entonces se guardó sus consejos y vigiló bien a la pareja. La chica sabía que la vigilaban, pero aún el constante silencio de su madre no daba lugar a ningún malentendido. Entre la madre y la hija no había habido complicidad abierta, ningún entendimiento claro, y a pesar de que las personas en la casa empezaban a hablar del asunto, Mrs. Mooney todavía no intervenía. Polly empezó a actuar de una forma muy rara, y era obvio que el muchacho en cuestión estaba trastornado. Finalmente, Mrs. Mooney intervino cuando consideró que había llegado el momento oportuno. Ella lidiaba con los inconvenientes morales igual que el cuchillo lidia con la carne, y ya se había decidido en este caso.
Era una mañana dominical muy clara al inicio de un verano que se prometía bastante caluroso, pero el fresco soplaba. Las ventanas de la casa de huéspedes, todas, estaban subidas, y bajo las vidrieras alzadas las cortinas de encaje formaban globos airosos sobre la calle. Las campanas de la iglesia de San Jorge repicaban incesantemente, y, solas o en grupos, las feligresas cruzaban la pequeñísima rotonda frente al templo, descubriendo su propósito tanto por el porte afligido como por el breviario en sus manos cubiertas por los guantes. En la casa de huéspedes había terminado el desayuno, y la mesa del comedor diurno estaba atiborrada de platos en los que se podían ver manchas amarillas de huevo con pellejos y gordos de bacon. Entonces, Mrs. Mooney tomó asiento en el sillón de mimbre a vigilar como Mary, la sirvienta, recogía todas las cosas del desayuno. Le daba la orden a Mary de que reuniera los mendrugos de pan y las costras para ayudar a elaborar el pudding del martes. Cuando estuvo limpia la mesa, reunidas las migas y bajo doble llave el azúcar y la mantequilla, empezó a reconstruir el diálogo que tuvo con su hija Polly la noche anterior. Todo sucedió tal y como había sospechado. Fue sincera en sus preguntas y Polly fue sincera en sus respuestas. Ambas se habían sentido un poco cortadas, por supuesto. Ella se encontraba en una situación muy difícil porque no quiso recibir la noticia de forma muy desdeñosa, o que diera la impresión de que lo había planeado todo, y Polly se sintió turbada, no solamente porque para ella alusiones como estas siempre eran embarazosas, sino también porque no quería que creyeran que ella, en su astuta inocencia, había adivinado las intenciones de la tolerancia de su madre. Instintivamente, Mrs. Mooney echó un vistazo al pequeño reloj dorado que estaba encima de la chimenea, tan pronto como a través de su recordatorio se hizo consciente de que las campanas de la iglesia de San Jorge dejaron de tocar. Ya eran las 11:17. Tenía tiempo suficiente para arreglar el problema con Mrs. Doran y después alcanzar en Marlborough Street la breve de 12. Estaba completamente segura de que saldría victoriosa. Era, para empezar, una madre ultrajada, por lo cual tenía todo el peso de la opinión de su parte. Permitió que él viviera bajo su mismo techo, dando por sentado que era un hombre de bien, y él había abusado de esa manera como también de su hospitalidad. No se podía poner su juventud como excusa, porque tenía 34 o 35 años de edad. Ni tampoco su ignorancia podía ser un pretexto debido a que se trataba de un hombre que había corrido mucho mundo. Sencillamente se aprovechó de la juventud y de la poca experiencia de su hija Polly. Eso era evidente. El tema era, ¿cuáles iban a ser las reparaciones que se harían? En esos casos primero había que reparar el honor. Para el hombre estaba muy bien. Podía salirse con la suya como si no hubiera sucedido nada, después de darse gusto y de disfrutar, pero la mujer tenía que hacerse cargo del bulto. Conocía casos de algunas madres que se sentían satisfechas de zurcir un parche con dinero, pero ella jamás haría una cosa semejante. Para ella únicamente una reparación podía compensar la pérdida del honor de Polly, el casamiento. Antes de mandar a Mary a que subiera a la habitación de Mrs. Doran a decirle que quería hablar, contó sus cartas. Estaba totalmente segura de que iba a ganar. Era un muchacho muy serio, nada parrandero o mujeriego como los demás. Su tarea sería más difícil si se tratara de Mr. Mead o de Sheridan o de Bantam Lyons. Creía que para él sería imposible encarar el escándalo. Los otros huéspedes de la casa conocían esas relaciones, varios de ellos habían inventado algunos detalles. Además de que él llevaba 13 años como empleado de la oficina de un gran importador de vinos, católico él, y quizá la publicidad le iba a costar perder su puesto de trabajo. Mientras que todo iba a marchar muy bien, si llegaba a un acuerdo. Sabía, para comenzar, que él tenía una buena busca, y tenía la sospecha de que había apartado algo. Ya era casi las tantas y media. Se puso en pie y se observó detenidamente en el espejo de cuerpo entero. La satisfizo, la decidida expresión de su enorme cara florida, y pensó en cuántas madres conocía ella que no tenían ni idea de cómo se podían librar de sus hijas. Este domingo por la mañana, Mr. Doran estaba realmente muy nervioso. En 2 ocasiones había tratado de afeitarse, pero se vio obligado a desistir porque sus manos temblaban mucho. La quijada estaba enmarcada por una barba rojiza de 3 días, y cada 2 o 3 minutos el vaho empañaba tanto sus espejuelos que tenía que quitárselos y limpiarlos con un pañuelo. Le ocasionaba una intensa pena el recuerdo de su confesión la noche anterior. El padre le sacó los pormenores más ridículos del desliz, y finalmente agrandó de tal modo su pecado, que casi agradecía que le permitieran una reparación como vía de escape.
Ya el daño estaba hecho. Ahora, ¿qué podía hacer, excepto contraer matrimonio o fugarse? No se podía amparar en el descaro. Se iba a hablar del caso y seguramente su patrón se enteraría. Dublín es una ciudad muy pequeña. Todos saben lo de todos. Sintió que de un salto su corazón agitado se le ponía justamente en la boca cuando escuchó en su exaltada imaginación al viejo Mr. Leonard alterado, llamándolo con su voz áspera. «Ah, Mr. Doran, que por favor venga inmediatamente aquí». Toda su laboriosidad y su diligencia, malbaratadas. Todos sus años dedicados al trabajo y de servicio perdidos inútilmente y por nada. Por supuesto que de joven corrió mucho mundo. Había presumido de ser un libre pensador y negado frente a sus amigos del pub la existencia de Dios. Pero eso correspondía al pasado, y el pasado ya estaba enterrado. No totalmente. Aún compraba su ejemplar de Reynolds Newspaper semanalmente, pero cumplía con sus deberes religiosos y vivía una vida muy ordenada las 4/5 partes del año. Él poseía dinero suficiente para establecerse por su cuenta. No se trataba de eso. Sin embargo, su familia la iba a tener a ella a menos. Antes que todo estaba el poco prestigio del padre de la muchacha, y después que la casa de huéspedes de la madre comenzaba a tener su fama. Pensó que lo habían atrapado. Se podía imaginar a sus amigos hablando del asunto a carcajadas. Realmente, ella era algo vulgar. En ocasiones decía, me han escribido, y, o séase. Pero, ¿qué importancia podía tener la gramática si de verdad la quería? No podía decidir si la debía querer o despreciar por lo que había hecho. Por supuesto que él también tomó su parte. Su instinto lo obligaba a no contraer matrimonio, a permanecer libre. El que se casa se desgracia, se decía siempre. Cuando él estaba en mangas de camisa, sentado inerme en un lado de la cama, ella tocó a la puerta con suavidad y entró. Entonces se lo contó todo. Cómo se lo confesó todo a su madre y que esa misma mañana su madre hablaría con él. Estaba llorando y le dijo, echándole los brazos al cuello. «Oh, Bob, Bob, ¿qué haré? ¿Ahora qué va a ser de mí?» Le juró que se quitaría la vida. Él la animó débilmente, diciéndole que se calmara, que no llorara, que todo se arreglaría, que no tuviera miedo. Sintió a través de la camisa sus pechos agitados. Si sucedió lo que sucedió, no fue solo su culpa. Podía recordar muy bien, con esa memoria paciente y curiosa del célibe, las primeras caricias casuales que sus dedos, su vestido y su aliento le hicieron. Después, una noche, ya tarde, cuando se quitaba la ropa para acostarse, ella, toda tímida, llamó a la puerta. Deseaba encender su vela con la de él, debido a que una ráfaga le había apagado la suya. Esa noche le tocaba el baño a ella. Tenía puesto un amplio y abierto peinador de franela estampada. Su sangre tibia vibraba bajo la piel con olor a perfume, y sus tobillos blancos brillaban por la abertura de las zapatillas felpudas. Una tenue fragancia se levantaba de sus manos y brazos mientras encendía la vela. Era ella quien le calentaba la comida en las noches en que volvía muy tarde. Casi no se daba cuenta de lo que comía con ella a su lado, en la casa dormida, los dos solos, de noche. Y era tan considerada. Era seguro que ella le tenía preparado su vasito de ponche por la noche, ya fuera tormentosa, húmeda o fría. Quizá los dos pudieran ser felices. Habitualmente subían juntos a los altos en puntillas, cada uno con su vela, y a regañadientes se decían buenas noches en el tercer descanso. Se besaban, a veces. Podía recordar perfectamente la caricia de su mano, sus ojos y el delirio. Sin embargo, el delirio pasa. Él repitió su frase en un eco con el fin de aplicársela a sí mismo. «¿Ahora qué va a ser de mí?» Y ese instinto del célibe le avisó que se dominara. Pero ya el mal estaba hecho. Ese mal exigía una reparación, hasta su sentido del honor se lo estaba diciendo. Cuando estaba sentado con ella en un lado de la cama, Mary vino a la puerta a decirle que la señora lo quería ver en la sala. Más desamparado que nunca se puso en pie para colocarse el chaleco y el saco. Después de vestirse, se aproximó a ella para darle consuelo. «No tengas miedo, todo va a ir bien». Dejó a Polly llorando en la cama, gimiendo muy quedo. «Ay, Dios mío». Sus espejuelos se empañaron tanto con su vaho cuando bajaba la escalera que se los tuvo que quitar y limpiarlos. Hubiera querido subir hasta el techo y volar a otro país, donde jamás escuchara hablar nuevamente de sus problemas, y no obstante, una fuerza lo empujaba, escalón a escalón, directamente hacia abajo. Los rostros impacables de su patrón y de la matrona observaban su turbación. Se cruzó en el último tramo con Jack Mooney, que estaba subiendo de la despensa llevando 2 botellas de Bass.
Se saludaron fríamente, y los ojos del Tenorio descansaron por un momento o dos en los brazos fornidos y cortos y en un grosero rostro de perro bulldog. Miró hacia arriba, al llegar al pie de la escalera, para ver a Jack, que lo vigilaba desde la puerta de la habitación de desahogo. Repentinamente recordó la noche en que uno de los artistas del Music Hall, un londinense de baja estatura y rubio, hizo una atrevida insinuación a Polly. Por poco la reunión acaba mal debido a la violencia de Jack. Todos trataron de tranquilizarlo. Más pálido que de costumbre, el artista de Music Hall sonreía y decía una y otra vez que lo hizo sin mala intención, pero Jack continuó gritándole que si alguna persona se atrevía a jugar ese tipo de juego con su hermana, él iba a hacer que se tragara los dientes con toda seguridad. Polly, llorando, se quedó un rato sentada en un lado de la cama. Se secó las lágrimas y se aproximó al espejo. Polly se refrescó los ojos con agua fría, después de mojar la punta de una toalla en la jarra. Se miró de perfil y se ajustó un gancho del cabello sobre la oreja. Posteriormente, volvió a la cama y tomó asiento en el lado donde se ponen los pies. Durante un rato, miró las almohadas y esa visión despertó en ella memorias secretas de amor. Polly descansó la nuca en el hierro frío de la barandilla y se quedó embelesada. En ese instante no había ningún desconcierto visible en su rostro. Esperó con paciencia, casi contenta, sin miedo, sus memorias poco a poco dando lugar a una visión del futuro, a esperanzas. Eran tan enredadas y confusas esas visiones y esas esperanzas que ya no vio la almohada blanca en que tenía fijos los ojos, ni tampoco recordó que estaba esperando algo. Por fin, escuchó que la llamaba su madre. «Polly, Polly, ven». De un salto, se puso en pie y echó a correr hasta la escalera.